obedeciendo, ¿cierto? Ese mandato, ese llamado, obedeciendo lo que el Señor ha estipulado en su palabra. Y para eso quiero ir a Mateo 28. Si ustedes me permiten, podemos ir a Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20. Aunque eso tiene un contexto más grande. Y quiero de una vez advertirles que enseñarle a pastores es un desafío. He tenido la oportunidad de presidir la Asociación de Pastores en el departamento de Risaralda por algún tiempo y hacer algunas tareas con pastores, y he descubierto que a los pastores no se les enseña, sino se les recuerda. Entonces vamos a recordar algunas cosas con la ayuda del Señor y estar muy atentos a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. Mateo 28, 19 y 20, todos sabemos lo que dice, ¿cierto? Ok, también creo que si lo tenemos en la pantalla, si no, se los voy a leer en este momento. Y dice así: vayan pues y hagan, ¿cuál es la palabra? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarde todo lo que les he mandado, y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Realmente, permítanme en esta gran comisión decirla desde el versículo 16. Dice el versículo 16: y los 11 discípulos llegaron a Galilea, al lugar donde Jesús les había dicho. Y cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos, ¿qué hacían? Algunos dudaban. Y él les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Y qué? Haced. El imperativo está en el hacer, ¿no? Hacer. Mientras van haciendo discípulos. ¿Dónde? En todas las naciones. Ahí están todos. Hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas las que yo les he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si analizamos la palabra todo en su significativo, ¿cierto? Significado etimológicamente hablando, raíz de la palabra, yo pude hacer un estudio profundo de la palabra todo y llegué a la conclusión que todo es todo. Profundo. Lo decíamos en la iglesia infantil, como el amor de Dios, tan alto que no puedo oír, profundo que no puedo oír, tan ancho que no puedo oír, afuera de cuán grande es el amor, todo es todo. Vamos a orar entonces y vamos a empezar en esta primera conferencia. Señor, de nuevo me uno a la oración del pastor presidente. Gracias por el pastor Nilder y por la oración, pero permíteme también honrarte dándote las gracias por permitirme estar en este lugar. Yo te pido, Señor, en esta noche que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Sé que muchos llegaron de lugares distantes, quizás cansados. Permite que podamos estar atentos a la voz de tu Espíritu Santo. Úsame, tan solo soy una vasija de barro, Señor. A todos ellos los usas de una manera hermosa, Señor. Pero si hoy me permitiste a mí, por favor úsame. Y te prometo la gloria y la honra, te la prometemos de todo lo que pase. Quita todo cansancio, por favor, toda distracción, y te amamos. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén y amén. Muy bien, ya comenzamos en el marco de la comisión. ¿Sí es la comisión? No, la gran comisión. No es cualquier comisión. Ya ahí vemos algo muy poderoso en la palabra. Pero muy bien, yo he puesto título a la enseñanza, que obviamente ya tenemos un título claro, que es obedeciendo el llamado, ¿cierto?, del Señor. Pero si me permite ponerle un subtítulo, lo voy a llamar cultura y legado. El día de hoy voy a hablar sobre cultura y mañana voy a hablar sobre legado, porque vamos a hablar de las nuevas generaciones. De hecho, una cultura y un legado son conceptos que están profundamente entrelazados y ambos juegan un papel crucial en la formación de la identidad de un grupo o de un individuo, en este caso la iglesia. La cultura se refiere al conjunto de costumbres, tradiciones, creencias, arte, idioma y prácticas que caracterizan un grupo social. Y el legado es el conjunto de valores, conocimientos, recursos que se transmiten de generación a generación. Entonces, la cultura es tan importante como el legado que se puede dejar a las nuevas generaciones.
Ya centrándome en la cultura, hoy quiero hablar de la importancia del discipulado como una cultura. Una cultura que requiere tomar fuerza en medio de la iglesia y que creo que Dios lo está haciendo. Yo vengo de una época, cuando conocí al Señor, donde se empezó a hablar muchísimo por allá en el año 92 de el iglecrecimiento. ¿Cuántos escucharon esa frase? Que ya hoy en día no se escucha tanto, iglecrecimiento. Y nos invitaban a algunas convenciones muy lindas donde escuchábamos a un buen hombre, predicador y pastor, contar sus hazañas, sus logros y las gran maravillas que Dios le había entregado para que otros pudieran aprender de esos logros y también aplicarlo. Sin embargo, con el tiempo, voy a ser muy honesto, me cansé de escuchar tantas conferencias, tantos hombres exitosos, y yo dije: Dios, es una bendición, pero yo quiero aprenderlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Y entonces el Señor me mostró que a través de la palabra Él dejó una ruta y dejó una cultura que todos podemos, ¿cierto?, entender, y la idea es vivir. ¿Cuántos dicen amén? Honramos lo que el Señor hace en otros lugares, no vamos a ser envidiosos por eso, pero el Señor para todos dejó plasmado claro lo que es la cultura del discipulado. Ahora, una cultura de discipulado en el posmodernismo que estamos viviendo, y ni siquiera ya pasamos el posmodernismo, estamos en la época del progresismo, que tanto daño está haciendo en todas las esferas, incluyendo la iglesia. En esta época, hablar de cultura es un desafío, porque hay cultura, subcultura, sí, bueno, hay tantas culturas de lo que se habla de este tema, pero hay algo en la cultura de hoy que es bien complejo y se llama la cultura del reemplazo. ¿Cuál es la cultura del reemplazo? Cuando yo era niño, mi papá era del Huila, mi papá era de Baraya Saudita, de Baraya Huila, era... Sí, y mi mamá pereirana, es una combinación de asado y achiras, como con frijoles y chicharrón. Bueno, es una combinación extraña. Pero yo recuerdo que mi papá, un buen hombre, cuando él nos daba algo, decía: hijo, hay forma, si se daña, de comprarlo, pero intentemos arreglarlo. Y lo intentábamos arreglar. Y recuerdo que él me decía: mira, si le ponemos aquí la llantica al carro y todo eso, podemos comprar otro, gracias a Dios, pero arreglémoslo, y entonces le vas a tomar más cariño. Y me ayudaba a arreglar las cosas. Hoy en día no. Hoy en día, por la cultura, por la rapidez, por lo que estamos viviendo, si algo se rompe, se reemplaza, ¿cierto? Si el juguete se dañó, se reemplaza. Si la amistad se dañó, se reemplaza. Si el matrimonio se dañó, se reemplaza. Si los discípulos no funcionaron, se reemplazan. Parece que tiempo atrás era la cultura del restaurar, del remendar. Ahora es simplemente vamos a reemplazar y ya. No fue lo que dejó plasmado el Señor. Entonces, si vemos la cultura del discipulado, que ojo, comienza de Dios en el Antiguo Testamento. Podemos ver a un Jetro enseñándole a un Moisés, ¿cierto? Llamándolo: hey, ¿qué estás haciendo? Te estás matando y estás matando el pueblo. No, tú debes encargar gente que él discipuló. Recuérdenme en un discípulo de Moisés: Josué, ¿cierto? Josué. Y también, bueno, Caleb. Y estos hombres que de una u otra manera fueron inspirados. En el Nuevo Testamento, cuando llega ya el anuncio del Mesías, se levanta un profeta. Sabemos que el hombre pecó, la caída del hombre, y el Señor empieza a hablar a través de patriarcas, empieza a levantar reyes, profetas, jueces, y no escuchaban a nadie. El Señor cada vez hablaba menos. 50 capítulos Génesis, 4 capítulos Malaquías, y entra el Señor en silencio. Y entonces Él envía a un profeta llamado Juan el Bautista, que empieza a proclamar: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué? ¿Por qué él anunciaba el reino se acercaba? Porque venía el rey. Y queridos pastores, es algo como pastor que me ha tocado comprender con los años, que lo hermoso del reino es el rey. Es que por una época se enseñó los beneficios del reino. Íbamos detrás de los beneficios que podíamos tener: bendecido, prosperado y en victoria, bendecido, prosperado y... ¿Cómo está, hermano? Bendecido, ¿cómo está? Está bien, pues es Dios, es añadidura.
Pero el beneficio y lo hermoso del reino es el rey. Entonces empieza Juan el Bautista. Ahora pregunta, ¿Juan el Bautista tenía discípulos? La cultura viene desde atrás del discipulado. De hecho, algunos discípulos de Juan terminaron siendo discípulos de Jesús. Y entra Jesús en escena. Y entonces el Señor Jesucristo, wow, qué maravilloso. Él empieza a ver las multitudes. Y al ver estas multitudes, Él empieza a formarlas, porque las multitudes le seguían. Pero cuando entramos a Mateo 5, entramos al mejor instituto, al mejor seminario. Oiga, no hay seminario, instituto mejor. Hay unos muy buenos, es más, me han dicho que el de la Alianza es muy bueno. Felicitaciones, démosle un aplauso al Señor. Es maravilloso, porque es basado en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero también, cierto, en la praxis es hermoso. Pero seamos honestos, todos nuestros institutos no se comparan a estar sentados a los pies de Jesús. Pero eso lo podemos hacer todavía hoy en día, ¿o no? Entonces Jesús, dice la Biblia, empieza a trabajar una ruta. Es lo primero que yo quiero mostrarles. Jesús, estableciendo su iglesia, viniendo a redimir, empieza a establecer una ruta maravillosa. Y Él escogió a discípulos entre las multitudes. Ahora, ¿qué tipo de discípulos escogió Jesús? ¿Quién me recuerda? ¿Cuál es? Ok. Mire, supongamos, porque hay algo interesante. A Jesús lo seguían las multitudes, pero Él empezó a formar a unos discípulos llamados apóstoles. ¿Cuál es la diferencia entre las multitudes y los discípulos? ¿Quién me la puede decir? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? Sí, si ustedes ven Mateo capítulo 4, versículo, leamos 25, dice: y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Pero versículos 1 del 5 dice: cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron. Una cosa es ser multitud que sigue y otra discípulo que se acerca. Noten que el discipulado tiene que ver con una cercanía al maestro. ¿Cuántos dicen amén? Digan, el discipulado tiene que ver con cercanía. Por eso es una relación de corazón a corazón. Cierto, Jesús lo hizo y Él empezó. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis y tengo mucho que decirles, pero se lo enviaré por cartas, como dijo Pablo después. Pero amados, supongamos que Jesús hubiera escogido a estos hombres por sus habilidades. Ninguno de ellos hubiera clasificado. Es más, supongamos que Jesús hubiera mandado las 12 hojas de vida de ellos para un estudio psicotécnico. Hagamos simplemente el ejercicio. Gracias, es que los años van pasando, el pelo se va cayendo, bueno, se va escurriendo. Soy cristiano, no soy ni judío ni árabe, para algunos que están pensando que si a la hora que una bomba o algo, no, hermanos. Entonces, voy a hacer el ejercicio. Mandamos las 12 hojas de vidas de los discípulos. Gracias por las hojas de vida de los 12 que seleccionó para sus posiciones administrativas en su nueva organización. Todos ellos han pasado por los exámenes y hemos metido los resultados en la computadora. Hemos planeado que todos ellos tengan entrevista personal con nuestros psicólogos, porque el perfil completo de cada hombre será incluido en el estudio. Hicieron el estudio y ya llega el resultado. Es la opinión de nuestros directivos que a la mayoría de sus nominados le falta educación y actitud vocacional para el tipo de trabajo que usted desea emprender. Eran gente del vulgo, recuerde. Estos hombres no demuestran tener conceptos de equipo. Les recomendamos que busque personas con experiencia y habilidad probada. Los resultados son los siguientes. Simón Pedro es un inestable emocionalmente y dado un temperamento ofensivo. O sea, ese man, 3 años con Jesús, cerquita, y andaba mancado al final. Andaba mancado, sacó la espada, cortó la oreja de Malco. Este hombre no tiene.
capacidad, es emocionalmente inestable. Andrés no tiene cualidades de liderazgo. Los hermanos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, colocan sus intereses personales sobre la lealtad de la compañía. Francamente son niños de mami. ¿Se acuerdan lo que la mamá pidió por ellos dos? Los hermanos Santiago y Juan son esos. Tomás demuestra una actitud cuestionable y tiende a menospreciar la moral. Sentimos que es nuestro deber informarle que Mateo está en la lista negra de Datacrédito y de la Bolsa de Jerusalén. Santiago y Tadeo tienen tendencias extremas, radicales y un alto registro en la escala maníaco-depresiva. Y otros ni hablar. Sin embargo, uno de estos candidatos muestra gran potencial. Es un hombre habilidoso, recursivo, trata bien con las personas y tiene buena mente de negocios. Es emprendedor y es muy motivado, al igual que ambicioso y muy responsable. Tiene un sentido agresivo de liderazgo y sabe qué hacer y cómo llevar las cosas. De hecho, ha hecho su tarea de tesorero. Le recomendamos a Judas Iscariote como su controlador y mano derecha, porque los demás perfiles se explican por sí solos. Le deseamos éxitos en su nueva labor. Atentamente, consultores administrativos del Jordán, memorando a Jesús, hijo de José, tienda al carpintero, Nazaret. ¿Qué tal? Ahora, la Biblia dice que Jesús oró toda una noche y de los discípulos escogió a 12 apóstoles, a los cuales Él les empezó a enseñar. Y en la ruta que Jesús empieza a establecer con sus discípulos, dice que Él abre su boca, Mateo 5, versículo 2, y les enseñaba. Y noten que el proceso de discipulado de Jesús fue de principio a fin, hasta que Él murió, y ellos continuaron en un proceso. Pero Él utilizó la mejor herramienta para el discipulado, que fue su palabra. Abriendo su boca, les enseñaba. Y es en la ruta del discipulado que requerimos como iglesia, si bien es cierto, seguir usando y en algunos casos retomar la Biblia. Saben, en un conversatorio que tuvimos en una convención de E625, vino Pablo Deigrus, es un rector argentino de un seminario bíblico, y le hicieron una pregunta. Le dijeron: doctor, ¿por qué cree que las nuevas generaciones no le dan relevancia a la Biblia hoy en día? Y él contestó: yo creo que el problema de que las nuevas generaciones no le den relevancia, nuevas generaciones de pastores no le dan relevancia a la Biblia, porque las generaciones que los están liderando tampoco le están dando relevancia. Jesús le dio relevancia a su palabra y a sus principios, y Él empieza a enseñarles. Y la primera palabra que Él les dice es: bienaventurados. Y allí empieza, de las bienaventuranzas en adelante, a darles principios. El discipulado en una relación de cercanía requiere estar enseñando los principios del Señor, los principios de su palabra, los principios bíblicos. ¿Cuántos dicen amén? No, bueno, está bien que salgamos a comer helado. Eso es parte del discipulado. Eso se llamaría comunión. Comunión. Pero no todo es comunión. Requerimos enseñar principios y modelarlos como Él lo hizo. Pero Él dice bienaventurado. Voy a darle rápidamente en el Sermón del Monte los principios que Él enseñó. En el capítulo 5 dice bienaventurado, la primera palabra, y enseña las bienaventuranzas. Después les dice: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ahí, esos principios que cada uno, ¿saben? El año pasado hice el ejercicio de enseñar el Sermón del Monte en la iglesia, pero de Mateo 5, y lo enseñé del 5 hasta el 7, porque ya en el 8 empieza la praxis y en el 10 ya los envía. Entonces, a las ovejas de Israel. Del capítulo 5 al 7 duramos nosotros en la iglesia de febrero a noviembre. Es que es increíble la profundidad que tiene la palabra. Es increíble cómo pasamos por detalles. Pero hoy voy a pasar solo por encima, porque no hay tiempo, para que veamos cosas que ustedes van a recordar. ¿Qué les enseñó? Bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, la ley, la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza, el amor a la suegra, a los enemigos. Es un chiste malo, perdón. Yo sé que aquí hay suegras y yo amo a mi suegra. La otra vez la vi sacudiendo las cosas y le dije: ¿qué hubo? ¿No le prende? Pero bueno, tenemos esa confianza.
Capítulo 6, la limosna, el dar, la generosidad, la oración y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, no juzgar a los demás. Capítulo 7, oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, los dos cimientos. Miren todos los principios que el Señor establece, principios del reino. Muchos de los mandamientos que Moisés ya había dado los está retomando, y Él está colocando en sus discípulos principios en una cercanía de la palabra. Esto trae transformación. Conmigo hicieron eso. Yo voy a ir hablando de cosas en mi vida para podernos ubicar un poco. Yo conocí a finales del 92, en el 92 conocí al Señor. Acepté al Señor. Yo a veces he cambiado algunas cosas. Yo no digo acepté al Señor. A finales del 92 Él me aceptó a mí. ¿Sí o no? Técnicamente Él fue el que nos eligió a nosotros, y bíblicamente, no nosotros a Él. Entonces Él me aceptó, ¿cierto? Yo a veces cambio las cosas un poquito. Voy a poner un ejemplo. A veces en la iglesia no pregunto ¿quién viene por primera vez? A veces he hecho la pregunta ¿quién viene por última? ¿Sí? Eso sería una buena pregunta en las iglesias. Seguro se van a sorprender. ¿Quién viene por última vez? Pero en fin, el Señor empieza a establecer. Cuando yo comienzo, a mí me empezaron a enseñar principios de la palabra. Y a mí me discipuló mis primeros 2 años una mujer. Era un grupo de oración y de palabra. Y honro el ministerio de la mujer. Es una bendición. ¿Cuántos damos un aplauso a Dios por las mujeres que son una bendición? Y querido pastor, quiero decirle, ese dichito que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no es verdad. El verdadero es, junto a un gran hombre hay una gran mujer, no atrás, junto. Le cuentan a mi esposa que dije esto, por favor, que está grabando, está en vivo, ojalá me esté viendo. Pero qué bendición, esta mujer me discipula y nos empieza a enseñar principios. Yo venía de 12 años de drogas, de 12 años de fumar bazuco, de una vida desordenada y triste. Y ella empezó a enseñarme. De los 17 jóvenes que nos reuníamos en ese grupo, hoy en día 11 somos pastores. Porque no me lo están preguntando, pero la semana pasada le dije a la administradora de la iglesia: Andreita, ¿me haces un favor? Nosotros bendecimos siempre y tratamos de bendecir mujeres cabeza de hogar. Este mes vamos a enviarle una ofrenda a mi mamá espiritual. Yo le envío de la iglesia, yo le envío de mi bolsillo, y siempre estaré agradecido, porque hace 32 años esta mujer se sentó a enseñarme principios como Jesús lo hizo con sus discípulos. Y aquí estoy predicándolas a ustedes por la gracia de Dios y por la irresponsabilidad de los que me votaron, me invitaron. No, mentira, no molestar. Gracias, pastor. Los principios, miren los principios. Ahora, ¿cómo termina? Porque es que esta cultura que Jesús empieza a establecer con su palabra, con sus principios en cercanía, la termina. Él termina la instrucción. ¿Qué es lo último que dice el Señor? Enseña los 2 cimientos. Y entonces Él va terminando el sermón del monte y les dice: todo aquel, eso está en Mateo 7, versículo 24 al 29. Sin embargo, las palabras de Jesús van hasta el versículo 27. Los que tienen Biblia con palabras en rojo es porque eso fue lo que Jesús dijo. Si tu Biblia no tiene palabras en rojo, es muy económica, pero bueno, no hay problema, sirve, bajo presupuesto también sirve, es la Biblia. Y Él termina esta enseñanza, estos principios de cercanía, que comenzó con las bienaventuranzas y enseñándole la sal de la tierra, la luz del mundo, el amor a los enemigos, el afán y la ansiedad. Todo esto que Él les enseñó lo termina con una parábola contrapuesta. Habla de los 2 cimientos y dice: todo aquel que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y bueno, vendrán los vientos, las lluvias, los ríos golpearán con ímpetu, y la casa no caerá, porque fue edificada sobre la roca. Pero todo aquel que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre necio, insensato, imprudente, que edificó su casa sobre ¿qué? Y lo mismo, vendrán las lluvias, los ríos, los vientos, golpearán con ímpetu, y la casa caerá, y grande será su ruina. Espere,
El Señor en esa cercanía les empieza a modelar, bueno, antes de modelar, a enseñar principios de su palabra. Abriendo su boca, principios que estaban quedando en su corazón. Es que la gente en un proceso de discipulado necesita el ancla y el material, que es la fe basada en el Señor y en su palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír el mensaje, la palabra. Lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. Mi escondedero y mi escudo eres tú, y en tu palabra he esperado. Él empieza a enseñarles, pero termina con esta parábola. Volvamos a mirar la parábola un poquito más detenidamente. Los dos cimientos. Dice: y todo aquel que oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? El sermón del monte. Todos esos principios que enseñó en el capítulo 5, 6 y aquí hasta el 7, Él está diciendo: todo aquel que oye estas palabras, que recuerde que eso es importante para uno poder obedecer en un proceso, es oír. Recuerde, ¿cuál es el gran mandamiento? No, comienza con un premandamiento, el gran mandamiento: oye tú, Israel, el Señor uno solo es. ¿Cierto? Y ahí sigue hablando el Señor, pero oye, ese es el premandamiento. Aquí Él dice: todo aquel que oye estas palabras y las hace. Para obedecer hay que oír el mensaje. Lo comparará a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y yo sé que nosotros tenemos el concepto de la roca, por ser colombianos, la roca pues en una parte donde hay piedra dura y la arena como en la playa. No, la roca en el contexto que el Señor está hablando en la montaña, donde la piedra es caliza y es más difícil construir, y la arena en la llanura. En la llanura, de hecho, ¿dónde construyeron Sodoma y Gomorra? ¿Para dónde? Fue en la llanura, que mantenía inundado. ¿Por qué? Porque ese es un lugar donde llueve 2 veces al año, lluvia temprana, lluvia tardía, y cuando la lluvia cae sobre la roca, que en la montaña, se desliza en la roca y llega a la llanura, ablanda la tierra y todo se vuelve arena. Él está diciendo: requieren obedecer para construir sobre. Y por eso la tierra prometida estaba sobre la montaña. Era una tierra que fluía leche y miel. ¿Y cuántos se imaginaron los ríos de leche y la miel bajando por los árboles? O sea, es tierra de ganados y de frutos dulces, la montaña. Y Él está diciendo: el que obedece es el que está edificando ahí en la roca. Porque vendrán las lluvias, vendrán todas estas tempestades, y eso se deslizará y se irá para la llanura. Pero a veces somos tercos. Ahí quiero ilustrar, cuenta la historia de un hombre que empezó a construir una casa a la orilla del río. Y pasa un hombre y le dice: Señor, ¿qué está haciendo? Construyendo mi casa. Y le dice: Señor, cuando el río crezca se la va a tumbar. Yo la estoy haciendo con buen fundamento, y yo sé de esto, yo soy arquitecto. Dijo: Señor, yo no soy arquitecto, soy campesino, pero conozco el río que va a crecer, la va a tumbar. ¿Qué no? Terco. Se fue el campesino. Unos meses después pasó y ya no había casa. El tipo estaba sacando tablitas del río. Y el campesino lo mira por desobediente y le dice: Señor, se lo dije, que el río iba a cruzar y le iba a tumbar la casa. Y él dijo: no, el río no me la tumbó. Y entonces: no, yo la desarmé para lavarla. Así es el terco, así es el desobediente. Está argumentándose todo el tiempo, pero no está obedeciendo. Ahora, terminemos entonces la instrucción de Jesús, porque me quedan 8 minutos. ¿Cómo comenzó Jesús en esa cercanía con los principios? ¿Cuál fue la primera palabra? ¿Y a cuál fue la última? Grande será su. Entonces Jesús está diciendo: todo aquel que oye estas palabras y las hace será un bienaventurado, y todo aquel que oye y no las hace será un arruinado. Y terminó el sermón del monte. Sencillito, pero profundo. Y entonces evalúa tu pastorado, tu liderazgo y tus procesos de discipulado. Señor, yo siento que estoy arruinado. Bueno, volvámonos al Señor, pastores. Volvámonos a la metodología de Él, sencilla: cercanía, principios, y esto va tomando fuerza. Y ahí Él empieza después a modelarles. En el capítulo 8 ya dice: Jesús cura a un leproso.
Jesús sana a la criada del centurión. Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros, los que demandan discipulado. Jesús calma la tempestad. Los endemoniados son gadarenos. Para algunos son ganaderos, pero son gadarenos. La curación de un paralítico, llamamiento de Mateo, y la cena en su casa. Pregunta sobre el ayuno, curación de una mujer y su hija, curación de 2 ciegos y un mudo. Un ministerio de Jesús. Y ahí termina el capítulo 9. Jesús les enseña, pero después les modela, echando fuera demonios, sanando enfermos, levantando muertos, calmando la tempestad. Entonces, en la gran comisión, ellos entienden cuando les dice: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, porque ustedes me vieron echar fuera demonios, ustedes me vieron calmar la tempestad, ustedes me vieron resucitar los muertos, y toda la potestad me ha dado el cielo y en la tierra. Por tanto, me vieron, les enseñé, ahora ustedes vayan y háganlo. Wow, eso parece tan sencillo, pero es tan profundo. ¿Cómo venimos entonces en la cultura? Jesús enseñó los principios, pero Jesús los modeló. Queridos pastores, esta es una frase que ustedes conocen, pero se las quiero recordar: no llevaremos a la gente a lugares que nosotros no conocemos. Por eso una de las preguntas que nosotros en el movimiento de EPP hacemos es: ¿qué clase de discípulo quieres tú? Ustedes las han escuchado, ¿cierto? ¿Qué clase de discípulos quieren ustedes? Entonces la gente, apasionados, entregados y comprometidos, todo lo mejor. Bueno, la segunda pregunta es: ¿qué clase de discípulo eres tú? Y ahí quiero hacer un paréntesis. El discipulado está de capa caída en la iglesia, porque lamentablemente muchos pastores pensamos que el discipulado era el curso para los nuevos, que el discipulado era un libro para leer, que el discipulado puede ser parte, no estoy diciendo que no, pero el discipulado es una vida que empieza a caminar en los principios del Señor y se va modelando poco a poco en relaciones profundas y comprometidas, donde usted va a ver cómo se va reproduciendo esto de una manera tan hermosa hasta el final, y seremos discípulos hasta el final. Esa es nuestra batalla como pastores. Los pastores tenemos 2 batallas muy profundas, aparte de las demás que hay, ¿no? Pues tenemos las tentaciones, todo eso, pero hay 2 batallas: el guardar una imagen para creer que no para no querer perder la credibilidad, cuando quiero recordarte que las ovejas de nosotros tienen el mismo Espíritu Santo y ellos disciernen. Y lo segundo, luchamos por no perder el control. El día que tú y yo perdamos el control de la iglesia, el Señor lo va a tomar. Y entonces veremos cómo la iglesia avanza en los procesos. Soltar el control al Señor, solamente empezar a enseñar, caminar y modelarles a ellos. Claro, debe haber sistemas y ruta, fue la ruta. ¿Cómo sigue entonces, como segundo punto, en los 4 minutos que me queda? Siguen los discípulos. ¿Cómo lo hicieron los discípulos? En Hechos 2, del 42 al 47, después de que el Señor les dice: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Ojo, ahí yo quiero mostrarles algo muy interesante. Cuando Él los envió en el capítulo 10, los envió a servir. Y hay algo en el discipulado que es muy importante, y es la confianza de que la gente sirva, aunque no esté totalmente la persona irredimida. Usted y yo hemos tenido en la iglesia gente que sirvieron con el corazón, uno con el tiempo se dio cuenta que ni conocían a Jesús. Ahora, yo les pregunto, en el capítulo 10 Él los envió a orar y a echar fuera demonios y a orar por las ovejas perdidas de... ¿Ellos ya eran redimidos? Pues Jesús todavía no había muerto y resucitado. ¿Técnicamente eran redimidos o no? Dígame usted. Estaban con Jesús, ya estaban con el Mesías, pero no había concluido la redención con la muerte y resurrección. Sin embargo, en ese proceso los fue llevando en el servicio. Les modelamos, pero también les damos la oportunidad de servir. Los que tienen grupos pequeños saben qué es esto. Cuando a un nuevito que usted lo ve apasionado le dice: el próximo lunes o el miércoles en el grupo tú vas a dar una pequeña reflexión de este versículo, lo tienes santo una semana. ¿Sí o no? Lo tienes santo una semana. Oye, pues, a mí me encanta cómo los nuevos dignifican las cosas del Señor. Y me duele cómo con el tiempo nos volvemos tan profesionales
y tan escépticos inclusive. Cuando usted le habla a un nuevo y el Señor está tocando su corazón, dice: wow. Yo recuerdo en Medellín, envió a un chico para un retiro. Ese chico llegó enamorado. Me dice: pastor, mi tío, que ha sido para mí como un papá, tiene que escuchar este evangelio y este mensaje. Me acompaña. Le dije: ¿dónde vive? En San Pablo, arriba de Manrique, de la terraza. Yo: ¿y su papá y su tío qué hace? No, él es sicario. Yo: hermano, espere, oremos a ver si es de Dios, hermano, y que ha matado hasta pastores. Dejemos así. Vaya usted, Dios le puso la carga a usted. Bueno, finalmente fuimos, pero cuánta pasión hay en una persona nueva. Y usted a veces le dice a un pastor, le dice: pastor, usted viera cómo el Señor hizo eso tan grande. Y pura emoción de este man. Perdimos esa capacidad de ser sorprendidos. Nos la está robando el diablo, la capacidad de ser como niños, siempre decir: tenemos un Dios tan grande y poderoso. Entonces Jesús les dijo, después de haberles enviado, resucita, llega a Galilea, aunque ellos llegan tarde, ¿no? Ahí en Mateo 28. Pues las chicas lo llamaron, las mujeres fueron: que el Señor la cita en Galilea. Así llegaron. Y después les dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, y me seréis testigo. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última de la tierra. Y los envió. Y ya sabemos lo que pasó con la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, ¿cierto? Que si uno no hace Hechos 1:8, termina en Hechos 8:1, ¿no? Esparcido, haciendo la tarea. Ya eso lo sabemos. Pero ellos establecen en la ruta algo maravilloso, que es la oración y la adoración. Él se los enseñó. ¿Se acuerdan que Él les enseñó eso? La oración en Mateo 6. Él les enseñó también sobre la palabra. Y entonces vemos como disciplina en esa cultura de discipulado la palabra, la oración, la adoración y la palabra. ¿Qué más les enseñó? La comunión. Él compartió con ellos la mesa. Me encanta ver a un Jesús real a la luz de la Biblia. Yo sufro con los Jesús de obras de teatro en las iglesias. Robot. ¿Tú lo ves en la Biblia? En la Biblia, María a los pies de Jesús. Posición de un discípulo que no podía tener una mujer. Y él tranquilo ahí. Marta allá. No sé si con rulos. Y sale y le dice: no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Y ordena a Jesús: dile pues que me ayude. Marta, Marta, Marta. Miren la dulzura. Digo, Jesús con la autoridad, pero con lo genuino que es nuestro Rey de Gloria. Te dice: mira, estás cargada con tantas cosas, turbada. Ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Yo veo a un Jesús en la comunión, sentado en la mesa, comiendo, con el ministerio de los comedores y bebedores. ¿Cuántos dicen amén? Los pastores saben qué es eso. Entonces, en la cultura había comunión, había testimonio y había vida simple. Una vida simple. Oración y adoración, palabra, comunión, testimonio y vida simple. Ya terminando, son los 18 minutos que me quedan de administración, pero ¿cómo lo hace Pablo? Comenzó, vimos en el Antiguo Testamento que hay una cultura, ¿cierto? Vemos a Yetro, Moisés y todo lo que Moisés hizo, y todos esos hombres fueron discipulando. Inclusive un Elías a un Elí que se le ha dado muy duro al Elí, pero él hizo algo bueno. Él le enseñó a Samuel a escuchar la voz del Señor. No le demos tan duro a Elí. Pues él no estorbó a sus hijos, hizo cosas malas. Todo el mundo: el hijo de madre ese no les enseñó, ¿no? Pero él le enseñó a Samuel a escuchar la voz de Dios, a una nueva generación. Vemos el discipulado que llega a Juan el Bautista. Vemos el Señor Jesucristo el Redentor, que toma el discipulado y él mismo marca una ruta con su palabra y con cercanía, y moldeándoles cómo se hacía, y los amó hasta el fin, que eso es con lo que voy a concluir. Pero ahora los discípulos se establecen en la ruta: la oración y adoración, la palabra, la comunión, testimonio, vida simple. Y ahora Pablo.
Pablo toma, y tenemos que también hablar de Pablo. Yo sé, una vez un pastor me decía, ay, esta obsesión en la iglesia paulina. Pero Dios usó, sabemos que Pablo, el Señor lo usó, y que la gloria es de Cristo, no de Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Pablo enseñó algunas cosas muy interesantes, y él resume esta ruta en un versículo que está en Gálatas 4:19, cuando dice: hijos míos, por quien de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mire cómo resume él eso de una manera tan poderosa en este versículo. Hijos míos, otra versión dice hijitos. ¿Hay piano? Si me ayudan con el piano, por favor. Y alguien que toque el piano. Gracias, pastor. Hay piano y me lo señaló. Sí, tiene razón, la pregunta fue mal hecha. Entonces yo les voy a decir: alguien que toque el piano para que piensen que yo voy a acabar. ¿Sí? Toquen el piano para que piensen que voy a acabar. Muy bien. Hijos míos, él toma en esta ruta y deja plasmado el discipulado. Cuando dice hijos míos, tiene que ver con una relación profunda como hijos. Ojo, no con un paternalismo, porque la iglesia tradicional borró 4 ministerios y dejó uno solo, que es el pastor, y lo llamaron padre. Y hay padres buenos y hay padres malos. El discipulado es una relación profunda, hijos. Pero después les dice míos. Pablo tenía un sentido de pertenencia, y la gente que nosotros estamos formando, que la va a embarrar, que va a cometer errores como tú y yo hemos cometido, les voy a dar la oportunidad, porque nuestra relación no solo es profunda, sino tenemos un sentido de pertenencia. No me pertenecen ellos, me pertenece la tarea que Dios me dio de amarlos, cuidarlos y acompañarlos. Aún con los niños, pastores, y nuestros niños que crecieron en la iglesia, se apartaron, hemos fallado en la tarea. Hemos fallado en la tarea con esta generación. Bueno, esa es la predicación de mañana, pero no puedo evitar decir eso. Hijos míos, por los cuales vuelvo a sentir dolores de parto. El discipulado requiere esfuerzo, entrega, dolor. No dice he sentido, vuelvo a sentir dolores de parto. Mujeres saben qué son dolores de parto. ¿Cuántas mujeres saben qué son los dolores de parto? Levante la mano. Por fin ustedes entienden nuestras gripas. Gracias. Gracias, hermanas. ¿Cuántos creen que el discipulado duele? Cuando tu discípulo cae. Pero si viene la cultura del reemplazo, no, el que sigue. ¿Y qué cuando llega el que tiene hijos o el que venía de drogas o tatuajes? Hermano, la gente nos trae problemas teológicos. Entonces no lo manejemos teológicamente, manejémoslo con la compasión y el amor de Jesús, porque el amor cubre multitud de faltas. Pero aquí está la clave que entendió Pablo del discipulado. El discipulado, les dije, hijos míos, tiene que ver con algo profundo. Míos tiene que ver sentido de pertenencia, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Tiene esfuerzo, pero la meta del discipulado es hasta que Cristo sea formado en ustedes. La meta del discipulado no es que el pastor sea formado en él, no es que él sea un Juan Carlos, es que él se convierta en un enamorado de Cristo y Cristo sea formado en él, en ella y en cada uno de los que el Señor nos ha encomendado. ¿Cuántos dicen amén? Y termino. En el discipulado hay luchas. Claro. Ya cuando Pablo, en su ocaso de ministerio, en 2 de Timoteo, a punto de morir, al joven pastor, Timoteo le da una recomendación y le dice, 2 de Timoteo 4, del 9 al 15, le dice: procura venir a verme pronto. ¿Dónde está Pablo? En la cárcel, ¿no? Pues Demas me ha abandonado.
habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero Tíquico lo envié a Éfeso. Y cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el candelero me ha hecho mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Y tú cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En la cultura de discipulado, Pablo expresándole a Timoteo le dice: ojo, porque en los grupos que tendremos estará el que se va, el que se queda, el que hay que traer, el que hay que enviar y del que hay que cuidarse. Se lo repito: en los grupos que estamos discipulando está el que se fue, el que está, el que hay que traer, el que hay que enviar y del que hay que cuidarse. Lo repetimos: Demas me ha abandonado, fue el que se fue, ¿cierto? Lucas está conmigo, el que está. A Marcos, tráemelo. Recuerde que hubo el problema, ¿cierto? ¿Con quién fue el problema? Con Bernabé. ¿Por qué? ¿Porque Bernabé le pegó a Mochilanga? No, eso no sería bíblico. Por Juan Marcos, que al comienzo no quiso hacer una tareita, y Pablo dijo: no, que madure, pero ahora lo está trayendo. Hay gente que en una época no nos sirvió, pero sabemos que están bien y hay que ir por ellos, porque son hijos de la casa. A Tíquico lo envié, es el que se envía. Y de Alejandro el herrero, o el candelero, dice otra versión, cuídate. El que se fue, el que está, el que hay que traer, el que hay que evitar, del que hay que cuidarse. ¿Cuál es la conclusión de esto que estoy hablando? La cultura del discipulado es emocionante y es para siempre. Juan capítulo 13 me impacta. Dice el texto bíblico, y si me permite parafrasear, yo sé que aquí hay muy buenos teólogos y bíblicos, hombres muy bíblicos y mujeres, pero si me permite parafrasear, dice el capítulo 13 de Juan que Jesús sabía que su hora había llegado, pero también sabía que Él venía del Padre, y en el contexto sabía quién lo iba a entregar y quién lo iba a negar. Ahí podríamos pasar una enseñanza, poner el título: ellos no saben que Él sabe. Ellos no saben que Él sabe, porque Él sabe todo. Pero dice: los amó hasta el fin. Y estaba Judas, queridos. Los amó hasta el fin. Y a todos les lavó los pies. Y saben, pastores, para mí, lo voy a decir con mucho respeto, no es claro y no estoy de acuerdo que el lavar los pies de Jesús, como algunos predican, era porque Él estaba mostrando su humildad. Jesús no tiene que demostrar nada a nadie. Jesús de Jesús. Él lavó los pies porque más adelante les quería dar una enseñanza, y fue la siguiente: ustedes harán esto con otros, pero les dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Esa era su enseñanza con la lavada de pies, manifestar su amor. Y tenemos que volver al amor por aquellas personas. Saben, hace poquito, en enero, Farid y Adriana saben, plantamos una iglesia por la gracia de Dios. Dimos a luz, por eso estoy todavía gordito, pero estoy bajando ya. Dimos a luz una iglesia para el Señor. Cuando yo mire la pareja pastoral, yo los tengo a ellos, a ella está en un proceso de discipulado con nosotros desde los 2 años de edad y él desde los 16 años. Él tiene ahora 40 y ella tiene 33, 34. Pastores de allá. Les dije: mírenme muy bien, el pastorado, hay 2 cosas que no podemos perder de vista. El pastorado tiene que ver con Dios. Y ellos dijeron: amén.
y con gente. Con gente. Los que un día no queremos ni ver, que quisiéramos imponerle los 5 ministerios, pero cerrados. Pero lo que alimenta toda la ruta del discipulado de Jesús, de los discípulos de Él, de Pablo y ahora de la iglesia, es el amor y la compasión. El amor y la compasión. Ese es mi desafío en esta noche. Obedecer al llamado del Señor no tiene sentido si no hemos decidido. Hace unos años yo le dije a mi esposa: amor, yo trabajé muchos años con las sociedades bíblicas, estoy sirviendo en el ministerio, yo voy a volver a tomar la maleta y voy a llamar a sociedad bíblica y voy a volver a vender Biblias. Esto del pastorado, del discipulado es muy difícil, porque la gente es ingrata, la gente no valora, la gente lo hace a uno llorar. Y ella me hizo una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. ¿A ustedes cuántos los han decepcionado la gente? Levanten la mano. ¿A cuántos los ha decepcionado la gente? Sin temor, pastores, levanten. Ella me hizo esa pregunta, yo levanté, le dije yo. Y después me hizo una segunda pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. ¿Cuántos aquí son gente? Ay, parce, digo hermanos, hermana. Una vez un joven le dijo al pastor: pastor, decir parcero es pecado. Y él le dijo: sisas. Pero bueno, eso pasó. Perdón por hacerlo reír, es solo un momento especial. Yo quiero que nos pongamos en pie, amados pastores. Una de las cosas, no nos vamos a distraer, que yo admiro de la alianza, y tengo varios amigos de la alianza que por la gracia, la bondad, la amistad me han permitido estar en algunas de las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera. Algo que yo admiro es que ustedes tienen buenas rutas, tienen buen instituto, están tratando de trabajar el buen relacionamiento. Pero amados, para lo que viene en este tiempo tan difícil, requerimos entregarlo todo y volvernos con nuestro corazón totalmente al Señor en amor y a las personas que el Señor nos entregará. No son muchos, porque en la oración de Jesús Él dice: yo oro no por el mundo, sino por los que me diste. ¿Cuáles te dio Dios? Para que tú los cuides y los ames. Pero para esto requerimos algo. Hoy, pastor, quítate tu investidura de pastor, tu nombramiento de teólogo. Eso es importante y yo lo admiro. Seguro que sí. Me encanta ver hombres de... No voy a respetar eso, pero hoy solo como hijos. ¿Qué es lo que el Señor quiere en esta convención? ¿Cómo la hemos llamado? Obedeciendo el llamado. ¿Cuántos quieren en esta primera conferencia, para concluir, en estos procesos de ruta discipulado, de muchas cosas que ustedes conocen que yo les digo? ¿Cuántos quieren saber qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que Él dice? Falta algo de mis pastores en la tierra. ¿Se los puedo decir con una canción? Ustedes me la van a llevar a cantar. La canción, pastores, no es de Marcos Witt, no es de Marcos Brunet, no es de Marcos Barrientos, no es de Marcos Vidal, no es de Miel San Marcos, no es de Marco Antonio Solís. Bueno, de pronto pues, como por decir. De hecho, la canción ni cristiana es. Pero yo quiero en esta noche desafiarlos con esta canción, que es infantil. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros hoy, para que estos procesos de discipulado con Él sigan avanzando en las congregaciones que Él nos puso? ¿Qué es lo que quiere de cada uno de nosotros? ¿Cuántos se saben la canción de Pinocho? No me miren así, por favor. Él dijo que si fuéramos como niños. La canción dice: en el viejo hospital de los muñecos
Llegó el pobre Pinocho malherido, siga. A lo bandido lo sorprendió, dormido, y lo atacó. Le dejó su nariz hecha pedazos y una pierna en 3 partes astillada, una lesión interna y delicada, que al médico de guardia, un viejo cirujano, que sigue, y con su vieja ciencia, y le dijo a los otros muñecos internados: todo esto es en vano, les falta. Esto no es de identidad, esto no es de posición, esto no es de antigüedad, esto es de un corazón entregado a Él. Un corazón entregado para que Él se glorifique en nuestras vidas. En nuestra carne no es fácil, no. Apenas llevo como pastor ordenado hace 18 años y sirviendo hace 32. He tenido crisis, muchas, pero solo sé que más me demoro postrarme y decirle: Señor, aquí está mi corazón, el que al comienzo te dije, úsalo, hecho pedazos, hoy de nuevo está delante de ti. Yo no quiero la fórmula de orgullo, soledad, caída. Esa es la fórmula: orgullo, soledad, caída. Yo quiero mantener mi corazón porque te necesito, honrar a los demás que están conmigo, no estar solo, aprender de otros, Señor, y mantenerme firme en ti, en tu palabra. Todo esto ustedes lo saben, pero el corazón, hoy Dios está pidiendo de nuevo que lo rindamos. ¿Cuántos estamos dispuestos para hacerlo?